Bienvenidos en Dos Continentes. Sí, por inverosímil que parezca, lo que está ocurriendo en el mundo actualmente es real. Lamentablemente no se trata de ningún tipo de pesadilla. Créanme, cuando me levanté el sábado intenté dormirme de nuevo para ver si esto había sido algún tipo de sueño o alucinación y me rendí en el 26º intento. Sí, Israel y Palestina están en guerra. Y hoy vamos a hablar de las similitudes entre las guerras y las conversaciones. Porque si se fijan, las conversaciones consisten en que un interlocutor dice algo y el otro le contesta. Al menos en la mayoría de las conversaciones. De las otras no quiero hablar. A lo que íbamos. En una conversación genérica, uno habla y otro contesta. Pues en la guerra, igual. Hamás atacó a Israel e Israel ha contraatacado con toda la contundencia que han creído posible. Hablaremos de las distintas contestaciones que han habido después de este momento. Empecemos por los grandes gerifaltes. Y es que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, han escrito un comunicado conjunto, precisamente, contestando de forma unánime a todo lo ocurrido. Y atención, porque han dicho cosas de lo más interesantes. Todos nosotros reconocemos las aspiraciones legítimas del pueblo palestino y apoyamos medidas de justicia y libertad tanto para israelíes como palestinos. Dicho esto, que no haya errores. Hamás no representa esas aspiraciones. Sus acciones terroristas no tienen justificación. Nunca hay justificación para el terrorismo. Y han acabado con esta frase sentenciadora. Nuestros países apoyan que Israel se defienda a sí misma y a su pueblo. Muy interesante lo que nos cuenta este comunicado porque hace una separación que podría ser bastante interesante para el entendimiento general del conflicto. Palestina y Hamás no son lo mismo. Palestina tiene aspiraciones legales con respecto a territorios y Hamás es una organización terrorista y ese es el gran énfasis. El objetivo aparente de Israel y el que mantienen los líderes que han firmado este documento es el de incidir en esta diferencia, en que Palestina y Hamás no son lo mismo y a por quienes van todos es a por Hamás. Es algo que han querido dejar claro en este documento y también en las declaraciones posteriores. Y si no, que le pregunten a alguien que no ha firmado ese documento. No hablo de Pedro Sánchez, sino del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Dejadme ser muy claro. Los terroristas de Hamás no son una resistencia. No luchan por la libertad. Son terroristas. Y el caso es que el discurso de Trudeau debió gustar, porque el primer ministro, pero de Reino Unido, Rishi Sunak, dijo esto. La gente que apoya a Hamás es la culpable de este terrible ataque. No son militantes. No luchan por la libertad. Son terroristas. Desde luego el discurso de Sunak no va a ganar el premio a la originalidad, eso desde luego. O bueno, puede que el primer ministro de Reino Unido fuera el primero en hacer este discurso, pero al menos Trudeau le ha dado fuerza al asunto. Sunak, pues bueno, estaba ahí, timidillo, y ha pasado un poco desapercibido en el asunto. Vale, vamos con otro líder que tampoco ha firmado este documento, pero cuya opinión quizá puede ser de lo más interesante. La del presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Y por qué es tan interesante? Muy sencillo. Por sus antepasados. Esto nos contaba Bukele. Como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy convencido de que lo mejor que le puede ocurrir al pueblo palestino es que jamás desaparezca completamente. Esas bestias salvajes no le representan. Los palestinos deberían librarse de esos animales y dejar que la buena gente prospere. También interesante la contundencia de un Bukele que también separa a Palestina de Hamás, de un hombre que conoce de cerca cómo procede el organismo terrorista y que me da la sensación de que no termina de agradarle demasiado, por eso de que los califica como bestias salvajes y animales, básicamente. Sí, Bukele ha sido contundente en su contestación, pero hemos tenido otra que ha sido algo más delicada, la contestación de Rusia. Es necesario no solo detener urgentemente los combates y resolver el problema de los civiles, que en gran número se están convirtiendo en víctimas de la situación actual, sino también prestar especial atención a las razones por las que el problema palestino no ha podido encontrar una solución durante décadas. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha dicho una cosa muy interesante y en la que tiene toda la razón. Ahora, esta guerra está copando todo espacio televisivo, sin duda. Pero el mundo lleva pasando años del conflicto entre Israel y Palestina. Lo dijimos ayer.
este era un asunto previsible, y si a la gente le ha cogido por sorpresa, es porque tanto los organismos internacionales como los medios de todo el mundo han dicho algo así como «Nah, si no es para tanto». Pues sí lo es, amigos. Sí lo es. Vale, luego está la cuestión, quizá potencialmente hipócrita, de que en este preciso momento sea Rusia la que pida la paz. Pero ese es otro tema. Bien, habíamos hablado de que Hamás había atacado e Israel había contestado con la máxima contundencia posible. Sé que las palabras se las lleva el viento y que no hay nada como los hechos. Y estoy de acuerdo, pero hay veces que sí, que unas declaraciones explican exactamente la contundencia de la que hablamos. Esto es lo que Israel ha hecho con respecto a la Franja de Gaza. Ordené un asedio completo a la Franja de Gaza. No hay electricidad, no hay alimentos, no hay agua, no hay carreteras. Todo está cerrado. Luchamos contra animales inhumanos y actuamos en consecuencia. Una guerra, damas y caballeros. Una guerra. La guerra de Israel contra Hamás. El objetivo del país no es otro que desmantelar la organización terrorista de una vez por todas. Ahora bien, ¿es este el camino? ¿Son los ataques y el cercamiento a la Franja de Gaza el camino para conseguir que esa organización terrorista deje de existir? Bueno, hay personas que opinan que no. Riyad Mansour es un político palestino-estadounidense que sirve como embajador de Palestina en las Naciones Unidas. Y para él está claro, si se quiere acabar con Hamás, este no es el camino. Israel no para de decir que el bloqueo y los ataques continuos a Gaza se hacen para destruir a Hamás, sus bases militares y conseguir la seguridad. Claramente, y de forma esperada, su bloqueo y sus asaltos no han conseguido ninguna de estas cosas. Bueno, por un lado esta guerra lleva en activo casi literalmente 2 días. Aún es pronto para saber si efectivamente esta estrategia funciona para la disolución de Hamás o no. Pero por otro lado, sí es verdad una cosa, que los que están pagando esto son los de siempre, los civiles inocentes, los palestinos que no han participado en este ataque y están sufriendo las acciones del grupo terrorista. Y hablando del grupo terrorista y de contestaciones, decíamos que la guerra podía ser una conversación, que uno hablaba y otro contestaba. Vale, pero es que las conversaciones no suelen acabar ahí. Siguen habiendo más y más contestaciones. Y en el conflicto, el caso es exactamente el mismo. Hamás ha tomado la palabra después del potente contraataque israelí. Y lo ha hecho con una amenaza terrorífica. Por cada ataque que Gaza reciba sin aviso, Hamás ejecutará a un rehén. ¿Les parece horrible? Pues les daré algo más. Lo harán en directo, en televisión. Para poner punto y final a esto, desde este momento, anunciamos que ante cada ataque contra civiles inocentes sin aviso, debemos informar lamentablemente que ejecutaremos a un civil por ataque y nos veremos obligados a retransmitir dicha ejecución. Sí, tal y como lo oyen. Bien, momento de aclaración. Los rehenes que tiene Hamás en su custodia no son israelíes, no todos al menos. Todos hemos visto las imágenes. Sabemos que son varias las nacionalidades que poseen los rehenes capturados y una de ellas, según parece con cada vez más insistencia, es la de los estadounidenses. Y ojo, no sé cuánto de inteligente es provocar y amenazar a los estadounidenses. Históricamente no lo ha sido mucho. El senador Lindsey Graham ha escuchado la amenaza de Hamás y, haciendo honor a la respuesta israelí, ha contestado también con mucha contundencia. Pues por cada rehén israelí o americano que sea ejecutado por Hamás, deberíamos destruir una petrolera iraní. La única forma con la que se va a evitar que esta guerra escale es hacer que Irán pague el precio. Si atacáis a algún americano en Siria, utilizando vuestra milicia iraní en Siria, si escaláis el conflicto obligando al bloque a atacar a Israel en el norte, si Hamás mata a un rehén israelí o americano, vamos a bombardear vuestras petroleras y dejaros sin negocio. Es la hora de llevar la guerra al jardín del ayatolá. Es decir, lo que nos ha contado Lindsey Graham es bastante sencillo. Si por lo que sea, uno de los rehenes asesinados es estadounidense o israelí, Estados Unidos se mete en esto. Y es que esa es la cuestión. Estados Unidos no se metió en la Segunda Guerra Mundial desde un comienzo. Lo hizo cuando Pearl Harbor fue atacada. Lo hizo cuando los suyos fueron atacados. Así que si ahora los suyos son asesinados, Estados Unidos preparará las bombas. Pero ojo, las lanzará a Irán.
Ayer hablamos de que uno de los grandes señalados en este conflicto es Irán, que son muchos los que sospechan que si la inteligencia israelí y de sus aliados no pudo prever el ataque, fue porque Irán metió mano, porque Irán colaboró en el ataque y ayudó a Hamás en el mismo. Ayer dijimos que el silencio de Irán era de lo más sospechoso. Bien, pues por fin Irán ha decidido contestar y para sorpresa de absolutamente nadie, han negado dicha involucración. La resistencia de la nación palestina tiene la capacidad, fuerza y voluntad necesarias para defender a su nación y recuperar sus derechos. Las acusaciones que lo ligan con una revolución iraní están basadas en razones políticas, con el objetivo de justificar la dura derrota del régimen sionista. Todo el que amenace a Irán debe saber que cualquier acción estúpida se encontrará con una respuesta devastadora. Y con la amenaza al final, así, para estar tranquilitos. Bien, quitando eso, lo sé. Shock absoluto. Irán ha negado su participación en la guerra. Bueno, todos estaban yendo muy de frente. Ya echaba yo de menos algo de conflicto en las versiones. Lo que nos ha contado el ministro de Exteriores iraní, Nasser Kanani, es que Irán apoya la causa palestina, pero que no ha intervenido en el conflicto. ¿Se lo cree Estados Unidos? Pues no mucho. Tanto el gobierno como la oposición creen que hay un gran culpable en esta guerra aparte de Hamás. Y así como pista, les diré que rima con Mirán. Vale, pues Irán también ha querido dar un toquecito a Estados Unidos para avisarles de que mejor que se queden en su sitio y dejen de meterse en otros países. Irán cree que si el gobierno de los Estados Unidos realmente quiere establecer la estabilidad, la seguridad y la paz en esta región, debería dejar de interferir en los asuntos internos de estos países y evitar crear alianzas simbólicas y aparentes. Ni los valores americanos deberían imponerse en ningún país. Bien, pues veremos cómo vuelve a contestar Estados Unidos a esto, porque dudo que se callen, la verdad. Bien, aprendamos de nuestros errores. Cuando la guerra en Ucrania dio un nuevo paso en febrero de 2022, todos nuestros ojos se fueron ahí y nos olvidamos del resto de nuestro planeta y sus consiguientes conflictos. Bien, ahora nuestros ojos están en Israel y Palestina, así que aprendamos y pongamos nuestra vista también en otros lugares. Claro, con los recursos de Estados Unidos divididos entre Ucrania y ahora Israel, o es al menos es la intención, puede que China mire hacia Taiwán y diga: ¡uy! ¡Qué isla más bonita! Así que, quizá con la intención de evitar que China se venga arriba en este preciso momento, Estados Unidos ha enviado a una delegación con miembros demócratas y republicanos para que, digamos, que Xi Jinping se esté tranquilito. Sí, en un primer momento la intención de estos diplomáticos era la de fortalecer las relaciones entre ambos países, pero en la reunión mantenida entre las naciones se ha tocado también el tema de Israel. Y quizá, por eso es importante y potencialmente tranquilizador que el tono de Xi Jinping, pues eso, también sea tranquilo. A pesar de la evolución global, la lógica histórica de la coexistencia pacífica entre ambas naciones perdura. El deseo fundamental de intercambios y cooperación persiste, así como las expectativas de la comunidad internacional para unas relaciones estables. Pues mira, el presidente de la República Popular de China nos da un ligero respiro. Que a un servidor no le viene nada, pero que nada mal. Vale, la peor de las conversaciones, es decir, la de la guerra, ya ha comenzado. Hamás atacó, Israel ha contestado y ahora dicha conversación ha dejado de ser individual. Cada vez más países se unen al grupo de WhatsApp. La mayoría de ellos tiene el mismo objetivo que Israel: destruir a Hamás. Otros piden la paz, incluso aunque su país esté en guerra o en una operación militar especial. Sí, esta conversación atrae cada vez a más adeptos y mientras simplemente se dediquen a observar, el escenario se mantiene, pero hay dos interlocutores, Irán y Estados Unidos, que Dios quiera que se mantengan al margen y no protagonicen un nuevo Pearl Harbor. A todo esto, obviamente esta semana la actualidad se encuentra donde se encuentra, en Israel. Y sí, les haría un flaco favor si por el hecho de que no ocurran más cosas, no nos centremos en el conflicto teniendo en cuenta su importancia. En estos dos programas había que hablar de Israel, sí, pero eso no quita que hayan pasado otras cuestiones, especialmente en Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está siendo investigado e interrogado mientras prepara su permanencia en la Casa Blanca, una carrera en la que Robert F. Kennedy, uno de los candidatos demócratas más inusuales y favoritos de algún espectador del Toro Televisión, participará
pero como independiente. Vale, nosotros ya hemos hablado. Espero que ustedes nos contesten bien mañana en un nuevo programa en Dos Continentes en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que sucede a su alrededor. Solo aquí, en el Toro Televisión. Hasta entonces.